Bienvenidos a la Iglesia de Dios, El Camino, comunidad cristiana virtual, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en toda la red de Internet, brindando temas edificantes para crecimiento espiritual. Disfruta del tema de hoy. El amor, una de las principales cualidades de Dios y uno de los principales elementos del fruto del Espíritu Santo. Mis estimados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, con sus enseñanzas, provocó la más grandiosa de las transformaciones del mundo en su mentalidad y en sus leyes. Entre muchas enseñanzas, hermanos, nuestro Señor Jesucristo resalta el amor como la base de la convivencia humana, en la familia, en la iglesia y en la sociedad en general. Sí, hermanos, el amor que Jesús enseñó es un concepto muy elevado, pero posible de practicar. De hecho, Jesús mismo mostró en su propia experiencia cómo llevarlo a la práctica. Eso nos anima, hermanos, a pensar que el amor es posible y que es la solución a tantas situaciones de odio e injusticia que se viven a niveles individuales y sociales. Pero quizás algunos de nosotros nos preguntemos, bueno, ¿cuál es el concepto o la definición que da la palabra de Dios acerca del amor? Bueno, en Primera de Corintios, capítulo 13, el verso 4 en adelante, dice lo siguiente. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el verso 8 dice en la parte inicial, el amor nunca deja de ser. Hermanos, en nuestros tiempos la palabra amor ha perdido sentido. Sí, se usa con tanta frecuencia y en forma indiscriminada que llegamos a confundir su significado. El amor del que hablamos es algo más que el amor entre una pareja y es algo mayor que el que comúnmente se da entre amigos. En la mayoría de los casos, el amor que se declara depende del atractivo físico, de la conveniencia material y de la correspondencia del ser amado. Es decir, amamos a quienes nos aman y somos indiferentes a los demás. Este es el amor porque, o sea, te amo porque eres bueno, atractivo, agradable, inteligente, rico, etc. Pero en cambio, el significado que da la Biblia acerca de la palabra amor es totalmente diferente a como lo concibe el mundo. ¿Sí? El verdadero amor, ese amor incondicional que proviene de parte de Dios, es el amor ágape. Es un amor incondicional. Podríamos decir que es amar a pesar de, o decir te amo a pesar de que no me ames, a pesar de que me hagas daño, a pesar de que no me des nada. Sí, hermanos, esta es la forma en que Cristo nos amó, al grado que estuvo dispuesto, ¿sí?, a entregar su vida por amor. Ese es el amor al que estamos llamados. Por eso dice Jesús que amemos a nuestros enemigos y hagamos bien a quienes nos hacen mal. Qué difícil, ¿cierto, hermanos? Pero esa es la clase de amor que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra. En una ocasión, cuando mi hija estaba pequeñita, me preguntó,
papi, ¿por qué debo amar a Jesús? Entonces, tratando de encontrar una respuesta que satisficiera la curiosidad de la niña, la miré directamente a los ojos y le pregunté, ¿tú quieres a papá? Y me respondió, claro que sí. Pero, ¿pensaste alguna vez por qué quieres a papá? Entonces sus ojitos se movieron de un lado al otro con una rapidez extraordinaria y con una sonrisa iluminándole el rostro dijo, porque tú me quieres a mí. ¿Entendieron, mis estimados hermanos? El amor tiene el extraño poder de cautivar. El amor engendra amor. Nadie resiste al magnetismo del amor. Y una de las grandes verdades bíblicas es que Cristo nos amó de tal manera que lo mínimo que podemos hacer es amarlo también, ¿cierto? Qué tan agradecidos debemos estar por Dios haber dado su tesoro más preciado, a su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Dio lo mejor de sí para nosotros. Pero ¿por qué el ser humano no consigue amar a Dios? Muchos se hacen esa pregunta, ¿no? ¿Y saben qué es lo que sucede, hermanos? A veces es porque no entendemos lo que Dios hizo por nosotros. Constantemente decimos que Dios amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo Jesucristo para salvarnos. Pero me temo que no entendemos plenamente lo que eso significa. Hemos oído tantas veces esa frase desde niños que es posible que nos hayamos familiarizado tanto con ella hasta el punto de perder su verdadero significado. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 13, como acabamos de leer, hace una completa exposición del significado y la posición que ha de ocupar esta forma del fruto, pues en la vida de un cristiano verdadero, indicando su preeminencia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13, verso 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el amor, el más grande, el mayor de todos ellos es el amor. Sí, el amor ocupa un lugar muy importante en la vida del cristiano. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque Dios es la fuente suprema del amor. En 1 Juan capítulo 4 verso 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, hermanos, nada somos sin el amor. Durante el desarrollo de su ministerio en la tierra, Jesús se caracterizó por andar en las calles mostrando compasión por los perdidos, manifestando amor donde quiera que iba. Y para él, este fue el principal distintivo de aquellos que habrían de considerarse sus seguidores. Por eso en Juan capítulo 13, verso 34 dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que si son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Maravilloso eso, ¿cierto? Es decir, que el amor es la marca distintiva y que caracteriza e identifica al verdadero cristiano. El amor. Maravilloso eso, ¿cierto, mis queridos hermanos? Prácticamente este mandamiento del amor reemplaza a los otros. Sí, nosotros como iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, aquella que se considera como tal, ha de caracterizarse por el amor entre unos y otros y por el amor hacia los perdidos. Es que se trata, hermanos, de un mandato y por lo tanto no puede considerarse como algo opcional. Tenemos que cumplir con él, pues de lo contrario estaríamos actuando en desobediencia a la palabra de Dios. Solo por tener el amor como una característica de nuestra vida cristiana y ponerlo en práctica, asumimos el derecho de ser llamados discípulos de Cristo.
Según Pablo, ¿sí? En Romanos 13, 9, 10, el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso dice, no debáis a nadie nada, sino el amarse unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hermanos, como ya sabemos, la ley ha sido hecha para restringir la maldad del hombre contra el hombre. Pero si todos los seres humanos nos amáramos en la misma intensidad y con la misma pureza, no necesitaríamos leyes. Jesús enseñó sobre los dos mandamientos más importantes. El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante, dice Jesús, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y añade, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De acuerdo con esto, pues el apóstol Pablo lo desglosa de la siguiente manera, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ¿no? Por lo tanto, hermanos, si ustedes quieren que sus vidas marchen bien, aprendan a amar, cumplan estos dos mandamientos y sus vidas serán realmente diferentes. Si aman a Dios y aman al prójimo o al próximo como a ustedes mismos. En Gálatas capítulo 5, verso 6, el apóstol Pablo nos da a entender que una de las cosas más importantes en la vida cristiana es la fe que obra por el amor. Hermanos, lo que puede distinguir, ¿sí? Lo que puede distinguir al verdadero cristiano, como les dije anteriormente, es el amor, ¿sí? Es que tenga en su vida esa parte, ese elemento del fruto del Espíritu Santo que encierra el propósito de Dios, ¿sí? En beneficio de la humanidad, el amor. Pablo dice que cuando algo no marcha de acuerdo con este objetivo, entonces termina en vana palabrería y el tiempo se ha perdido. En 1 de Timoteo capítulo 1, 5, 6 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Hermanos, al referirse al amor, el griego utiliza 4 palabras distintas. Bueno, la palabra eros se refiere al amor sexual, ¿no? Estoge, el afecto familiar. Filia es el amor entre amigos. Y ágape es el amor puro y duradero. Es el amor manifestado por Dios, originado en Dios. El amor ágape, hermanos, surge en nosotros a partir de la semilla de la palabra de Dios que ha sido depositada en nuestro corazón y nos ha llevado, pues, a una verdadera conversión y transformación de nuestra vida. Primera de Juan 4, 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Al experimentar entonces, hermanos, una verdadera conversión en nuestra vida, cada cristiano se convierte en un vaso para que el Espíritu Santo, ese poder de la fuerza, esa energía divina, pues lo llene con su fruto en la forma de amor. En Romanos capítulo 5, verso 5 leemos, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, hermanos, para que el fruto del amor llegue a nuestra vida, se requiere la intervención de la voluntad. Es decir, se supera la esfera de lo emocional, tomando la decisión de que este fruto del Espíritu Santo se convierta en realidad
Y la mejor forma de comprobar que es un hecho en nuestra vida es demostrándolo a los demás, disponiéndonos a favor de ellos, ¿sí? Sirviéndoles. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versos 12 al 13, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Qué amor tan maravilloso, ¿cierto? El que Dios nos dio. Porque puso a su Hijo, envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿no? Sí, nadie tiene mayor amor que este. Entonces deberíamos preguntarnos, hermanos, ¿ustedes darían su vida por un amigo? Si un amigo se estuviera de pronto ahogando en el mar, ¿usted se metería a salvarlo? Así estuviera en riesgo su propia vida. Difícil contestar eso, ¿cierto? Quizás de pronto no lo haríamos o no tendríamos el suficiente amor para rescatar esa vida. Pero fíjate que Dios sí lo hizo cuando envió a su Hijo, ¿sí? Para que muriera en ese madero y para que por medio de su sangre obtuviéramos redención y salvación por nuestros pecados. Qué Dios tan maravilloso el que nosotros tenemos, ¿cierto, hermanos? Que nos amó tanto, 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 que entregó a su Hijo. Hermanos, hace varios años en la universidad donde yo estudié, fui testigo de una hermosa historia de amor. Uno de los jóvenes más feos de la universidad se casó con una de las mujeres más bonitas. Sí, ella era una de las mujeres que habían llegado aquel año por primera vez. Mire, los muchachos más atractivos, más apuestos, más inteligentes y comunicativos fueron desfilando uno a uno intentando conquistarla sin éxito. Un día, pues uno de mis compañeros de estudio me buscó y me dijo, estoy con problemas. Y yo le dije, ¿cuál es tu problema? Estoy enamorado. Y yo le dije, pero eso no es un problema, felicitaciones, eso es fabuloso, eso no es ningún problema. Hermano, amigo, espera un minuto, dijo él. Es que me estoy refiriendo a aquella mujer. ¿Sí ves aquella mujer hermosa que está allá? Entonces se me cortó la sonrisa y murmuré, bueno, amigo, ahí sí que tienes un problema. Eso sí que es un problema muy grande. Tú sabes muy bien que todos los muchachos más apuestos, seductores y atractivos de la universidad, pues trataron de conquistarla, pero no consiguieron nada. Ahora te parece que ella te va a mirar a ti, que te va a prestar atención a ti. Y él dijo, lo sé, dijo el muchacho, triste, lo sé muy bien, pero ¿qué puedo hacer si yo la amo? Entonces resulta, hermanos, que los meses fueron pasando y el amor pues fue creciendo en silencio dentro del corazón de aquel joven, ¿sí? A la mitad del semestre, de repente corrieron rumores de que esta muchacha bonita abandonaría el colegio porque no podía pagar la mensualidad del semestre. Entonces, nuestro amigo se presentó pues al rector de la universidad y se ofreció para pagar las cuentas de la muchacha con el dinero que le había ganado vendiendo libros. ¿Se pueden imaginar ustedes? Naturalmente eso significaba para él la pérdida de ese semestre. El rector trató de disuadirlo, de convencerlo para que no lo hiciera, pero no lo consiguió. Él dijo, el dinero es mío y yo quiero pagar las cuentas de ella, y por favor no quisiera que ella llegara a saber quién es el que pagó. Así que fue él quien tuvo que abandonar pues el semestre, ¿sí? Para vender más libros y continuar estudiando el siguiente semestre. Algunos meses más tarde, él me escribió una carta conmovedora. Y en la carta él me decía,
Dices que no vale la pena el sacrificio que estoy haciendo, que ella nunca me mirará. Lo que tú no sabes es que yo la amo y no puedo permitir que ella pierda un año de estudios, un semestre de estudios. Yo la amo. No importa si ella nunca llega a mirarme. Yo me siento feliz haciendo esto por ella. Entonces al siguiente semestre regresó a la universidad. Su amor estaba más maduro. Tenía certeza de lo que sentía. ¿Y saben qué pasó? Mis queridos hermanos, un día se armó de coraje y le habló. Le abrió el corazón y le declaró sus sentimientos. Eso fue un momento muy triste. ¿Saben lo que pasó? Ella no solo rechazó la propuesta, sino que además lo trató mal. Entonces, otro compañero de estudio que se dio cuenta de lo que había pasado, se le acercó a la joven y le dijo: oye, tenías el derecho de decir que no, pero podías haber sido más delicada con él. No necesitabas herirlo. Es verdad que es un muchacho simple, casi insignificante, sin ningún atributo físico, sin facilidad de palabra. Pero ahí donde ve ese muchacho, él te ama tanto, que el semestre pasado, pues él se retiró de sus estudios para que tú no tuvieras que abandonar pues la universidad. Y todo eso lo hizo sin que tú lo supieras, sin esperar nada, solamente porque te ama. Entonces ahí, pues, esta mujer quedó en estado de shock, lloró. Y se fue a preguntarle al rector si eso había sido cierto. Y al tener la confirmación se sintió herida y humillada. Después de que pasaron algunos meses, pues aquel muchacho nos anunció a todos los compañeros: estoy noviando con ella. Es decir, con un tono de alegría y con un semblante lleno de felicidad. Entonces todo el mundo comenzó a pensar. Unos decían: eso es por lástima. Otros: eso es por compasión. Otros: eso es por agradecimiento. Pero un día, ¿sí? Un día que estuve hablando con ella, me dijo una cosa muy bonita. Me dijo: al principio, cuando descubrí lo que había hecho por mí, me sentí perturbada, confundida, fastidiada y ofendida. Pero a medida que el tiempo pasaba, comencé a pensar con más calma y me pregunté a mí misma: ¿acaso podría encontrar en este mundo a un joven que me ame tanto hasta el punto de sacrificar en silencio un semestre de estudios sin esperar nada a cambio, incluso sin querer que yo supiera el sacrificio que estaba haciendo? Entonces llegué a una conclusión. ¿Cómo tendría el coraje de no amar a alguien que me ama tanto? Decía la chica. Sí, hermanos, esa frase merece ser puesta en un marco de oro. ¿Cómo tendría el coraje de no amar a alguien que me ama tanto? Hermanos, el día en que comprendamos muy bien lo que realmente sucedió aquella tarde en el madero de tormento, ¿sí? Nos haremos sin duda la misma pregunta. ¿Pero qué fue lo que sucedió allí? Bueno, primero tenemos que ir con nuestros ojos al jardín del Edén. Al crear Dios al ser humano le dio una orden: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2, 16 al 17. Esa orden contenía el principio de la retribución. En otras palabras, la obediencia merece vida y la desobediencia, pues muerte. El hombre pecó. Todos nosotros pecamos y en consecuencia nuestra recompensa debía ser la muerte.
teníamos que morir. Porque la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Pero sucede que el ser humano no quiere morir. Clama y pide perdón. Padre, perdóname. ¿Acaso sabe él lo que está diciendo? Padre, yo pequé, merezco morir, pero por favor no quiero morir. Esta súplica del hombre le crea un conflicto a Dios porque Él es Dios y su palabra no cambia. Entonces, hermanos, si el hombre pecó, tiene que morir. Pero Él ama al ser humano y no puede permitir que el hombre muera. ¿Qué hacer entonces? Pues si hubo pecado, tiene que haber muerte. Y sin derramamiento de sangre, no se puede hacer remisión por los pecados. Hebreos 9:22. El hombre no quiere morir. En ese caso, algún otro tiene que morir. Alguien tiene que pagar el precio del pecado en lugar de él. Y ahí aparece la figura majestuosa del Hijo de Dios. Él dice, Padre, el hombre merece la muerte porque pecó. Pero antes de cumplir la sentencia, quiero ir a la tierra como hombre y vivir con él. Quiero asumir su naturaleza, experimentar sus conflictos, sus tristezas, sus alegrías y sus tentaciones. Por eso fue que Cristo vino a este mundo. ¿Sí? Como un niño, nació en un pesebre. ¿Sí? Él no solamente parecía humano, Él era humano de verdad. Hermanos, como tú, como yo. Sí, hermanos. Jesucristo vino como ser humano. Él tuvo las mismas luchas que tienes tú. Y a veces se sintió solo e incomprendido como tú. Él tuvo las mismas tentaciones que experimentaste tú a diario. Sí, la Biblia dice claramente que Él fue tentado en todo según nuestra naturaleza. Pero la diferencia es que Él no pecó, sin pecado. ¿Sí? ¿No les parece maravilloso eso? Él no pecó, aunque fue tentado en todo. Y nosotros somos tan débiles que muchas veces cedemos a la primera tentación y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, ¿cierto? Por eso es que la palabra de Dios dice que, hijitos, no pequéis, aun si pecaren, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. En 1 Juan 2, 1-2. Pero también dice, no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. ¿Sí? Entonces Jesucristo experimentó nuestras tentaciones. ¿Sí? Y es por eso que Él, como abogado, como intercesor ante el Padre, Él está más dispuesto a amarnos y comprendernos que a juzgarnos y condenarnos. Él no vino a juzgarnos ni a condenarnos, sino a salvarnos. Nuestro Señor Jesucristo vivió en este mundo 33 años. La Biblia dice que fue tentado en todo. Sí, como lo dije anteriormente, fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, el verso 15. Ahora bien, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo vivió en este mundo como hombre, y como hombre fue tentado y no pecó, entonces por el principio de la retribución merece la vida. ¿Sí? Tan solo imaginémonos un diálogo entre Cristo y su Padre. Padre, dice Cristo después de haber vivido en este mundo, yo viví en la tierra como un ser humano y fui tentado en todo, pero no pequé. Como ser humano gané el derecho a la vida. El hombre, por el contrario, pecó y merece la muerte. No obstante, Padre, el principio de la retribución no impide que haya una sustitución, una permuta. Siendo así, la muerte que el hombre merece, quiero morirla yo. Y la vida que yo merezco, porque no pequé, quiero ofrecérsela a Él. Hermanos, eso fue lo que sucedió en el madero de tormento. Un canje de amor. ¿Sí ve? Alguien murió
en nuestro lugar. ¿Sí? Alguien derramó esa preciosa sangre para salvarte a ti y salvarme a mí. Unos días antes de la muerte de Cristo, ¿sí?, los soldados de Jerusalén prendieron a un malviviente llamado Barrabás. El delincuente fue juzgado y condenado a la pena de muerte. Debía ser clavado en un madero. Esa forma de muerte era una muerte cruel, pues nadie muere debido a las heridas en las manos y en los pies. La muerte en el madero de tormento es lenta y cruel. Hermanos, la sangre se va acabando gota a gota. A veces el malhechor quedaba clavado en el madero durante varios días, y el sol del día y el frío de la noche, el hambre, la sed y la pérdida progresiva de sangre iban acabando poco a poco con su vida. Hermanos, después del juicio y la condena, pues las autoridades llamaron a un carpintero para que preparara el madero de tormento de Barrabás. Allí estaba el delincuente y allí estaba su madero de tormento, preparada especialmente para él, con sus medidas y con su nombre. Pero aquel día los judíos prendieron a Jesús. Él también fue juzgado y condenado. Hermanos, la historia cuenta que un hombre llamado Pilato, intentando defenderlo, presentó delante del pueblo a Cristo y a Barrabás y dijo: en estas fiestas tenemos la costumbre de soltar un prisionero. ¿A quién quieren que le suelte esta vez? ¿A Cristo o a Barrabás? Y el pueblo gritó enfurecido: ¡suelta a Barrabás! Cuelga en un madero de tormento a Cristo. Entonces me parece que si alguien entendió alguna vez en toda su plenitud el sentido de la expresión Cristo murió en mi lugar, fue Barrabás. Sencillamente no podía creerlo. Tal vez, hermanos, Barrabás se pellizcase su piel para saber si realmente estaba despierto. Sí, es irónico, ¿no, hermanos? Él, el malviviente, el delincuente, estaba libre. Y aquel Jesús, manso y sin malicia, que solo vivió sembrando amor, devolviendo la salud a los enfermos y la vida a los muertos, estaba allí para morir en su lugar. Yo quizás me imagino que Barrabás pensó: nunca tendré palabras suficientes para agradecerle a Cristo el haberse cruzado en mi camino. Si Él no hubiera venido, yo estaría condenado a muerte irremediablemente. Sí, hermanos, ya no había más tiempo para llamar al carpintero y pedirle que preparara un nuevo madero de tormento para Cristo. Además, allí estaba un madero de tormento vacante, disponible, con las medidas de otro, con el nombre de otro, preparada para otro. Y aquellas tardes, mis queridos hermanos, cuando Cristo ascendió al monte Calvario, cargando con ese madero tan pesado, me gustaría que entendieran bien esto. Aquella tarde triste, Jesús estaba cargando un madero de tormento ajeno, porque para Él nadie jamás preparó un madero. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Simplemente porque Él no merecía un madero de tormento. Aquella tarde, Cristo estaba cargando, ¿sí?, mi madero de tormento. Era yo quien merecía morir, pero Él me amó tanto, tanto, tanto que decidió morir en mi lugar y ofrecerme el derecho a la vida, el derecho que Él, como hombre, había conquistado. Finalmente, los hombres llegaron a la cima del monte, depositaron el madero de tormento en el suelo y con enormes clavos le atravesaron las manos y los pies. Entonces levantaron el madero y con el peso del cuerpo sus carnes se rasgaron. ¿Se imaginan ustedes que nos hubiera pasado eso? Un soldado le había colocado, ¿sí?, en la frente una corona de espinas. La sangre le corría lentamente por el rostro.
Otro soldado lo hirió en el costado con una lanza. Allí estaba el Hijo de Dios, muriendo por amor. Por amor. Sí, mis hermanos. El sol hasta ocultó su rostro para no ver la miseria de los hombres. El cielo lloró en un torrente de lluvia. Hasta las aves de los cielos y las bestias de los campos corrieron de un lado a otro, intuyendo en su irracionalidad que alguna cosa extraña había acontecido. Solo el hombre, la más bella e inteligente de las criaturas, parecía ignorar que en aquel instante estaba en juego su destino eterno. Horas después, cuando los judíos volvieron a sus casas, allá en aquella montaña solitaria, en medio de los ladrones, pendía agonizante el maravilloso Jesús, entregando su vida por su pueblo, por ese pueblo ingrato y desagradecido que gritó: cuélguenlo en un madero, cuélguenlo en un madero. Estaba entregando su vida por ellos. Ahora, hermanos, ¿se han detenido alguna vez a pensar en el significado de aquel acto de amor? Hermanos, es que no fue un loco suicida el que murió en el madero de tormento. No fue un revolucionario social el que pagó allí con su vida. Era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y como hombre, tenía miedo de morir. Poseía, lógicamente, el instinto de la conservación. Pero tenía tanto miedo de morir que en la noche anterior en el Getsemaní dijo a su padre: Padre, tengo miedo de morir. Si tuvieras otro medio de salvar al mundo, si me quitaras esta prueba, yo te quedaría muy agradecido. Y yo tengo la certeza de que Dios dijo: aún estás a tiempo de volverte atrás, hijo mío. Hermanos, no solamente su pueblo, sí, el pueblo judío estaba en sus manos. Toda la vida de la humanidad estaba en sus manos. Él tenía miedo de morir, pero su amor era mayor que el miedo, mayor que la vida. ¿Cómo abandonar al hombre en un mundo de desesperanza y de muerte? Eso es lo que tal vez yo nunca consiga entender. ¿Por qué me amó tanto? ¿Entienden ustedes el significado de sus vidas? Ustedes son lo más importante que tiene Dios, que tiene su Hijo Jesucristo. Él te ama de tal manera que, aún teniendo miedo de la muerte, la aceptó para verte feliz. No solo para verte llegar a ser miembro quizás de una iglesia, ¿sí? O para que llegues a acumular mucho conocimiento también, sino para verte realizado y feliz. Ahora, hermanos, volvamos ahora al razonamiento inicial. El hombre pecó y merece morir, pero él va a Dios y le dice: Padre, perdóname. En otras palabras, yo no quiero morir. Entonces Dios le dice: hijo, yo no puedo cambiar el principio. La paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. No hay otra salida. Padre, perdóname, por favor, perdóname. Clama el hombre en su desesperación. Hermanos, un muchacho que vivía en una finca, le gustaba saltar la cerca y tomar las manzanas del vecino. Un día la madre lo llamó y, mostrándole una vara verde, le dijo: ¿ves esta vara? Y dijo: sí, mamá. Entonces la mamá le dijo: si vuelves a tomar una manzana del vecino, voy a castigarte 5 veces con esta vara, ¿entendiste? Dijo: sí, mamá. Los días pasaron. Las manzanas estaban cada vez más rojas y el muchacho no consiguió resistir la tentación. Saltó la cerca y comió manzanas hasta quedar satisfecho. Pero
Hermanos, lo que no esperaba este muchacho era que al volver a su casa, la madre estuviera guardándolo con la vara verde en la mano. Tembló, sabía lo que iba a suceder. Casi sin pensar suplicó: mamá, perdóname, perdóname. No, yo no quería hacerlo. No, hijo, dijo la madre, yo dije una cosa y tendré que cumplirla. Mamá, por favor, te prometo que nunca más lo volveré a hacer, nunca más volveré a hacer esto. Y ella le dijo: no puedo, hijo, tendrás que recibir el castigo. No, mamá. Entonces, bueno, hijo mío, solo existe una solución. ¿Cuál? La madre le entregó la vara y le dijo: toma la vara, hijo mío. En lugar de castigarte yo a ti con esta vara, tú vas a azotarme a mí. El castigo tiene que cumplirse porque la falta existió. Tú no quieres recibir el castigo, yo sé, pero yo te amo tanto que estoy dispuesta a recibir el castigo por ti. ¿Hasta qué momento? ¿Sí? Ese muchacho no solamente había llorado con los ojos, sino también comenzó a llorar con el corazón. Y él decía: ¿cómo tendría el coraje de golpear a mi madre por un pecado que no había cometido? ¿Entendieron el mensaje, hermanos? Eso es exactamente lo que sucede entre Dios y nosotros cuando después de pecar suplicamos perdón. Él nos mira con amor y dice: hijo mío, pecaste y mereces la muerte, pero no quieres morir. Entonces solo hay una solución, hijo mío. Entonces quizás preguntemos ansiosos: ¿cuál es? En lugar de que mueras tú por el pecado que cometiste, estoy dispuesto a sufrir la consecuencia de tu error. Este muchacho, lógico que no tuvo el coraje de castigar a su madre por una falta que él había cometido. Pero nosotros, mis estimados hermanos, ¿sí ve? Sí tenemos el coraje de impelir en el madero, de colgar en el madero a nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que pisoteamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo y la tenemos por inmunda. Cuando pecamos deliberadamente, cuando sí, es tan fácil para nosotros pecar como al respirar. Eso suele suceder, hermanos. Las predicaciones, hermanos, bendiciones. La palabra de Dios lo dice claramente, hermanos, en Hebreos 6, 4 al 6 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, ¿sí? Colgando de nuevo en un madero para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Sí, hermanos. Nosotros continuamos colgando en un madero cada día con nuestras actitudes al Hijo de Dios. Y Él no dice nada. Como cordero es llevado al matadero, y como oveja muda delante de sus trasquiladores, no abre la boca, no reclama, no exige derechos, no piensa en justicia. Solamente muere lentamente, consumido por las llamas de un amor misterioso, incomprensible, infinito. Mis estimados hermanos, yo nunca tendré palabras suficientes para agradecer lo que Dios hizo por mí a través de su Hijo Jesucristo. Yo nunca podré entender la plenitud de su amor por mí. Pero al levantar los ojos hacia aquella montaña solitaria y ver colgado en ese madero de tormento al Hijo de Dios, mi corazón se enternece y exclama como el joven de la universidad: ¿cómo tendría el coraje de no amar a alguien que me amó tanto? ¿Cómo no tendríamos el coraje de amar a Jesús si Él entregó su vida para darnos vida a nosotros? El Hijo de Dios es tan maravilloso
que ofreció su vida como ofrenda por el pecado y para la salvación de nosotros. ¿Cómo no tendríamos el coraje de amarlo entonces? ¿Cierto? Si Él nos amó tanto a nosotros. Hermanos, hay muchas personas que han vivido sin conocer el amor, porque desde pequeños no conocieron el amor de padre o de madre. Hay muchas personas sufridas. Si no, entonces miremos cómo está el mundo. Hoy en día impera el odio, el rencor, se aborrecen las personas unas con otras. Hay guerras en diferentes países, se matan unos a otros sin siquiera conocerse y aún son enemigos. También hay personas que con tan solo verse a la cara ya son enemigos. En este tiempo es más fácil hacer enemigos que amigos. Ahora es más fácil odiar que amar. El amor de Dios es una invencible benevolencia y una irreducible buena voluntad que siempre busca el bien de la otra persona, no importando lo que ésta haga. Es el amor de sacrificio que da libremente, hermanos, sin pedir nada a cambio. ¿Sí? Tiene que ver con la voluntad más que con la emoción, que a veces somos emocionalistas, ¿cierto? Pero decimos que amamos con palabras, pero no lo demostramos con hechos. El amor de Dios es un amor incondicional. Es un amor hermoso. Es un amor bello. Hermanos, la palabra de Dios también dice en 1 de Juan 4, 20 al 21, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si yo digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, soy mentiroso y la verdad no está en mí. Lo dice claramente las Sagradas Escrituras, ¿sí? Tengo que amar a mi hermano, a quien veo, ¿sí? El próximo, mi prójimo, la persona que está ahí, ese mi hermano, tengo que amarlo para que realmente demuestre yo con hechos y con verdad de que estoy amando a Dios. Por eso la Biblia nos dice claramente que no amemos solamente de palabras, sino con hecho y con acción. La Biblia también dice, mis estimados hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra con él su corazón, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? ¿Cómo puede morar, hermanos? Si vemos que un hermano, uno de nuestros hermanos está pasando necesidad y le cerramos las puertas de compasión y de misericordia. Por eso 1 Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. 1 Juan 2:10 al 11 dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Claramente se ve. Y 1 Juan 3:10 al 11 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, así como Jesús nos amó. Qué mandamiento tan maravilloso, ¿cierto? Pero nosotros a veces decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos. Y si los aborrecemos, entonces estamos siendo homicidas. Homicida no solamente el que saca un revólver, un puñal y mata a un ser humano. Homicida es el que aborrece también a su hermano, que habla mal de él, el que lo calumnia, el que lo injuria. Es un homicida, hermanos. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí?
Debemos amar a nuestros hermanos, orar por ellos, orarlos, Señor. Debemos orar los unos por los otros porque nosotros no somos inmunes a la tentación y al pecado. Debemos orar siempre, siempre los unos por los otros. Sí, ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero debemos orar por las personas, por todos nuestros hermanos que están padeciendo necesidad. Mira, hay una hermana que vive en Venezuela y constantemente nos está diciendo la situación tan conflictiva que está atravesando ese país. Sí, debemos orar por ella, debemos orar por ella para que Dios la guarde, la proteja, la guíe, que no la deje desamparada, porque nuestra hermana necesita nuestro apoyo. Y así como ella, hay muchos a nivel mundial. Sí, debemos estar pendientes los unos con los otros. Hermanos, el amor no se puede ocultar. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el amor es visible. Sí, sabemos que el amor es una cualidad abstracta, pero es tan fácil, hermanos, ver cuando una persona ama de verdad o no. El amor no tan solo se expresa con palabras, sino con hechos. En otras palabras, el amor no tan solo se dice, sino también se demuestra. Por ejemplo, ¿de qué nos hubiera servido a los humanos que Dios solo nos hubiera dicho les amo? ¿Cierto? Él no solamente nos dice que nos ama, sino lo demostró. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, le escribió Pablo a los romanos, los cristianos gentiles. Dios nos mostró su amor al enviar a su Hijo al mundo, ¿cierto? Si Cristo Jesús sacrificó todo por nosotros, ¿por qué nosotros no lo podemos sacrificar todo por Él y por su Padre? En Romanos 12:9-10 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos con los otros con amor fraternal. ¿Saben qué significa sin fingimiento, hermanos? Significa que no sea falso, o simulado, o aparentado. ¿Sí? Decir o hacer algo que no es cierto. El amor fraternal significa amarnos como si fuéramos hermanos de sangre. ¿Sí? Como si fuéramos hermanos de sangre. Nosotros estamos en la escuela, muchos de nosotros no nos conocemos, pero nos amamos. Debemos demostrar nuestro amor. ¿Sí? Debo demostrar mi amor por hermanos que viven en otros países también y sentir el dolor que ellos están atravesando. Sí, porque nosotros somos miembros del mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sí, y cuando, por ejemplo, usted se cae y se raspa, todo su cuerpo siente dolor, ¿cierto? Entonces lo mismo debe suceder entre nosotros, hermanos, sentir dolor por aquel hermano que está sufriendo y padeciendo necesidad en otro país. ¿Ya? ¿Cierto? Eso significa amor fraternal. Amarnos como si fuéramos hermanos de sangre. Porque esa debe ser la marca característica de nosotros los verdaderos cristianos. Hermanos, hay personas que aman solo a los que les aman. ¿Sí? Y por ejemplo, no hay en el mundo persona que pueda decir que no necesita amor. ¿Sí? Todos necesitamos del amor para ser felices. Entonces no debemos esperar a que nos amen para nosotros amar también. ¿Sí? O que sea un amor condicional. Yo te amo porque tú me amas. Tú ama porque si tú amas, otros te amarán. Si tú das amor, recibes amor. Porque todo lo que uno siembra, eso cosecha. ¿Sí? Y si uno siembra amor, pues lógico que va a recibir amor. Ahora, para finalizar, vamos a hablar de lo que es el amor y lo que no es el amor, hermanos. ¿Qué es el amor? Bueno, como lo leíamos al principio de esta homilía, de esta charla, ¿sí?
Leíamos en Primera de Corintios, capítulo 13. Dice que el amor, el verso 4 dice, el amor es sufrido. ¿Sí? Es decir, esta palabra significa padecer, soportar, tolerar, resistir. Esto mismo fue lo que nuestro Señor Jesucristo padeció por todos nosotros, únicamente por amor. ¿Sí? También ahí dice que el amor es benigno. Esto significa que es bondadoso, es compasivo, es apacible, afable. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo era muy compasivo. En Lucas 7, del 11 al 15, se nos habla de la viuda de Naín. En ese pasaje podemos observar que esa mujer iba saliendo de la ciudad con el féretro de su hijo a cuestas. Esta mujer no le pidió al Señor un milagro, tampoco se tiró a los pies del Señor para que le resucitara a su hijo, tampoco tenía fe, ya no pedía nada a Dios, solo lloraba y se lamentaba por la muerte de su hijo. Quizás era su único hijo, la persona que la ayudaba, la cuidaba, y ahora ella quedaba desamparada. Cuando el Señor iba entrando por la ciudad, vio la desesperación de aquella mujer, ¿sí? Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que los llevaban se detuvieron. Le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Este fue uno de los milagros más asombrosos en los cuales no hubo una petición, no hubo fe de parte del enfermo. Fue la compasión del Señor lo que la motivó a hacer un milagro, como fue resucitar a un muerto siendo llevado al cementerio. ¿Sí ve lo que es el amor, hermanos? Es sufrido, es benigno, ¿sí? ¿Y qué no es el amor? Bueno, el amor no es jactancioso, como dice 1 Corintios 13:4. Esta palabra tiene muchos significados, los cuales son alabanza propia, desordenada, presuntuosa. Decir que el amor no es vanaglorioso, ni presumido, ni arrogante, ni vanidoso, ni ostentoso, ni grosero. Todo eso, hermanos, tiene que ver con el sentimiento interno, es decir, con la ostentación externa de autoimportancia. ¿Sí? Ya todos somos iguales delante del Señor. Por ejemplo, en Filipenses 2, 3, 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Mis estimados hermanos, el amor de Dios es eterno, nunca se acaba. ¿Sí? En esto consiste en que Él nos amó a nosotros primero y dio a su único Hijo Jesucristo. ¿Para qué? ¿Saben para qué, hermanos? Para que nosotros pudiéramos experimentar ese amor en nuestra vida. ¿Sí? Hermanos, empecemos a vivirlo. ¿Sí? Que no sea simplemente de palabras, sino empecemos a reflejarlo con nuestros hechos. ¿Cómo? Pues amando a nuestros hermanos, amando a nuestras familias también, amando a Dios y poniéndolo en primer lugar. Si en ti hay rencor por falta de perdón, por algún daño del pasado, pues hoy es el día en que puedes pedirle a Dios de que experimente ese perdón en tu corazón por medio del amor. Porque el perfecto amor de Dios sanará nuestro corazón de cualquier amargura. Y amemos con todo nuestro corazón. Recordemos, hermanos, que esa es la característica del verdadero cristiano, el amor. Si nosotros realmente decimos que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, entonces debemos amarnos unos a otros, así como Él nos amó también. También acordémonos de nuestros hermanos, oremos por ellos, amémoslos, tengámoslos presentes, ¿sí? Sintamos el dolor que ellos están experimentando.
hagamos todo lo posible para que como miembros del cuerpo de Cristo que somos, pues nos unamos en el amor, que es el vínculo perfecto de unión cristiana. Iglesia de Dios, el Camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz esté con vosotros.